Buen día. Hoy le voy a contar algo de información del libro de Eliot para abordar el tema del título del video, mismo que se distribuye en lo que destaco acerca de la organización social, la organización económico-administrativa, 3 menciones e instituciones y las realizaciones culturales de la época. Comencemos. Será para mayor gloria de nuestros reinos. Téngase presente que la organización económico y administrativa de los reyes católicos se construyó a partir de los fundamentos preexistentes a este reinado, caracterizándose por el incremento del poder social y económico de los nobles, los cuales carecían de poder político, pero tenían una privilegiada posición social. Por lo tanto, los reyes católicos confirmaron la importancia del rango y la jerarquía en la sociedad castellana. De hecho, los reyes católicos consideraron que su tarea consistía en regular y organizar para que los desarrollos económicos de los años anteriores no se desperdiciasen o pudiesen quedar inutilizados. Para ejemplificar la importancia del rango o la jerarquía, se puede encontrar en la organización social de la época los alcances que tenía un hidalgo, quien gozaba de la exención de tributo a la corona. Solo podía ser juzgado por la audiencia y no podían ser embargados sus bienes en los casos civiles. Inclusive la educación podía conducir en ocasiones a ocupar un puesto en el servicio real. Asimismo, hubo un campesinado que constituía el 80% de la población del país, dentro del cual existía una reducida aristocracia campesina que compaginó el cultivo de sus tierras con las tareas artesanales o el pequeño comercio local. Lógicamente también hubo regiones donde la propiedad territorial hacía recaer sobre los campesinos casi todo el peso de la producción agrícola, aunado a las deudas que podían contraer por el arrendamiento de tierras para trabajar, proporcionadas por los grandes terratenientes, los diezmos, las cargas, los impuestos y una o dos malas cosechas podían coronarles como cereza del pastel para hundirlos sin esperanzas entre sus deudas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Contándole ahora de la organización económico-administrativa, los privilegios de los hidalgos que le comenté hace un momento fueron subastados para reponer un tesoro exhausto a partir de 1520, provocándose una extensión de este grupo que resultó imposible de detener. Por otra parte, se creó en 1502 la llamada tasa del trigo, que fijó el precio máximo en ese cereal, siendo la regulación de precios desde 1539 una característica permanente de la política agraria de la corona, en beneficio del consumidor, mientras que el productor estaba totalmente privado del apoyo y la protección reales. Además, la disposición territorial para el rebaño trashumante por parte de la Mesta, con la ley de 1501, hizo que el negocio lanero pudiese sujetarse fácilmente a un control monopolístico, con una provechosa fuente de ingresos para la corona, cosa que contribuyó a crear un exceso de mano de obra que facilitó a Castilla el reclutamiento de tropas y la colonización del Nuevo Mundo. Entonces, los reyes dedicaron sobre todo su atención a la regulación del comercio de la lana, a través de un sistema de flotas para el transporte, así como un poderoso gremio de comerciantes en Burgos, con representaciones en el extranjero. De modo que todo esto pareció indicar que el monopolio fue la forma natural de organización comercial en Castilla. Sin embargo, con Fernando e Isabel, hubo esfuerzos por mejorar la red de comunicaciones del país a través de la reparación y creación de nuevas carreteras, como fue el caso de Granada en 1497, la creación de un servicio postal nacional con ramificaciones internacionales, colocando el servicio postal castellano en manos de un funcionario llamado Correo Mayor. La coexistencia de dos sistemas económicos, tanto el Atlántico castellano, que floreció por el comercio de la lana y el descubrimiento de América, como el Mediterráneo aragonés, compensado hasta finales del siglo XV por la creciente actividad económica de Valencia, y la unificación económica
que constituyó la base del sistema monetario castellano en los siglos posteriores, logrando que las tres principales monedas de España, que fueron el Excellent valenciano, el Principat catalán y el Ducado castellano, valiesen exactamente lo mismo. Rápidamente le solicito por favor que comparta este video con alguien que le pueda ser de utilidad, me regale un me gusta en este video, se suscriba a este canal y me ofrezca en los comentarios su opinión acerca de las consecuencias que tuvo la actividad legisladora de la pareja real. Por ejemplo, el autor de este libro indica en la página 127 que estas consecuencias a un corto plazo no fueron quizá tan beneficiosas como generalmente se cree. También les sugiero que vea mi video acerca de los cambios económicos del siglo XVI para complementar información de este periódico histórico del Renacimiento. Retomemos. Algunas instituciones que destaco son el consulado, específicamente el de Burgos, porque proporcionó un modelo para la famosa Casa de la Contratación en 1503. También hubo organismos gremiales caracterizados por el aprendizaje, exámenes y una estrecha supervisión, y una estructura corporativa cruzada con la complicada legislación, a diferencia de otros lugares de Europa con formas menos rígidas de la organización industrial. En otras palabras, el Estado tuvo un autodescubrimiento en las realizaciones culturales del reinado, como la arquitectura plateresca, que fue una extraña mezcla de estilos arábigos y nórdicos que combinaban los motivos góticos y renacentistas, introducción en la corte de distinguidos eruditos, éxito cultural y lingüístico del castellano hacia otras regiones de la península y del imperio, y el movimiento humanista que obtuvo partidarios entusiastas entre los conversos y ganó gradualmente aceptación de las universidades de Castilla. De mi parte sería todo, gracias por su atención, nos vemos en la próxima.